Pues vamos a analizar el supuesto práctico número 26, que lo tenéis subido ya en el aula virtual. Y en este caso, pues nos habla de la prestación por nacimiento y cuidado del menor, riego durante el embarazo, etcétera, ¿vale? Va enfocado así el supuesto práctico de esta semana. Pues vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, una lecturilla de las preguntas. Marcamos palabras clave, palabras importantes. Y pasamos ya a la lectura del supuesto. Pues vamos a ello. Pregunta 1. ¿Qué organismo es el competente para reconocer y gestionar la prestación por nacimiento y cuidado de menor de Elena y Carlos? Pregunta 2. Para que Elena tenga derecho al 100% de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, ¿qué periodo mínimo de cotización debe acreditar? 3. ¿Cuál es la duración total del descanso por nacimiento y cuidado de menor que pueden disfrutar Elena y Carlos en conjunto? 4. Teniendo en cuenta la hospitalización de la neonata durante 15 días, ¿cómo afecta este hecho al periodo de suspensión del contrato de Elena? 5. ¿A cuánto ascenderá la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor para Elena? 6. Carlos, como trabajador autónomo, solicita su prestación. ¿Qué requisito fundamental debe cumplir durante todo el periodo que perciba la prestación? 7. ¿Qué cuantía recibirá Carlos durante su permiso de 16 semanas? 8. La prestación por riego durante el embarazo que percibió Elena, ¿qué porcentaje de la base reguladora representa? 9. Al haberse convertido en familia numerosa, ¿tienen derecho a alguna prestación económica de pago único? 10. ¿Qué plazo tienen para solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor desde la fecha del parto? 11. Debido a la enfermedad grave de Sofía, los padres solicitan el subsidio por cuidado de menores. ¿Qué requisito es imprescindible para su concesión? 12. ¿Cuál es la cuantía del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave? 13. Si Carlos decidiera disfrutar de su permiso por nacimiento a tiempo parcial, compatibilizándolo con su actividad, ¿qué condiciones debería cumplir? 14. Supongamos que el INS deniega a la familia la prestación de pago único por nacimiento en familia numerosa, alegando que superan el límite de ingreso. ¿Qué vía de impugnación deben seguir en primer lugar? Y pregunta 15. Durante el tiempo que Elena estuvo percibiendo la prestación por riego durante el embarazo, ¿cuál era la situación de su obligación de cotizar? Bien, pues esas son las preguntas del supuesto de hoy. Vamos con las palabras clave, las palabras relevantes. ¿A qué llamamos palabras clave? Breve recordatorio. Nombres propios, nombres de empresa, edad, si es que no la dicen, cuantía económica, si es que no la dicen, y datos que consideréis más relevantes. Por ejemplo, enfocado a este supuesto, que sabemos que está enfocado a la prestación por nacimiento y cuidado de menor, pues esa sería, por ejemplo, una palabra clave, ¿vale? de la pregunta. Pues vamos a ello, con las palabras clave. De la 1, vamos a marcar Elena y Carlos y prestación de nacimiento y cuidado de menor. De la pregunta 2, vamos a marcar Elena, 100% de la prestación de nacimiento y cuidado de menor y mínimo de cotización. De la 3, descanso, Elena y Carlos y nacimiento y cuidado de menor. De la 4, marcamos 15 días, hospitalización, suspensión del contrato y Elena. De las 5 marcamos prestación económica y Elena. De las 6, Carlos, autónomo y periodo que perciba la prestación. De las 7, Carlos y 16 semanas de permiso. De la 8 vamos a marcar riego durante el embarazo, Elena y porcentaje. De la 9, familia numerosa y prestación económica de pago único. De la 10, prestación por nacimiento y cuidado de menor y parto. De la 11 vamos a marcar enfermedad grave de Sofía, subsidio por cuidado de menores y requisito imprescindible. De la 12, importante, subsidio, cáncer u otra enfermedad grave. De la 13, Carlos, permiso por nacimiento a tiempo parcial y condiciones. De la 14, el INS, prestación de pago único, límite de ingreso e impugnación, vía de impugnación. Y de la 15, Elena, prestación por riego durante el embarazo y obligación de cotizar. Pues esas son las palabras. Vamos ahora con la lectura del supuesto.
Elena Morales, de 33 años, trabaja como auxiliar de farmacia en Valencia, cotizando en el régimen general de la Seguridad Social, RGSS, con una base de cotización por contingencias comunes de 1.780 euros mensuales. Durante los últimos 3 años, su pareja, Carlos Ruiz, de 35 años, es fisioterapeuta y ejerce por cuenta propia en su propia clínica, por lo que está de alta en el régimen especial de trabajador autónomo, RETA, con una base de cotización de 1.300 euros mensuales. La pareja ya tiene 2 hijos, de 6 y 8 años. El 10 de abril de 2025, Elena da a luz a su tercera hija, Sofía. El bebé nace de forma prematura y debe permanecer en la unidad de neonatología del hospital durante 15 días. A los 3 meses, a Sofía le diagnostican una enfermedad grave que exige un cuidado constante y tratamiento hospitalario frecuente. Previamente, el 20 de diciembre de 2024, Elena tuvo que suspender su contrato de trabajo. El servicio de prevención de su empresa determinó que su puesto, que implicaba bipedestación prolongada y la posible exposición a compuestos químicos, representaba un riesgo para el embarazo, y la reubicación en otro puesto no fue posible. La familia, ahora numerosa, acude a un centro de atención e información de la Seguridad Social, el CAIS, para gestionar toda la ayuda y prestaciones a las que puedan tener derecho. Bien, pues eso es lo que nos cuenta el supuesto de hoy. Vamos con las palabras clave. ¿Qué palabras claves tenemos que marcar? Pues Elena Morales, la edad también, 33 años, auxiliar de farmacia en Valencia, régimen general de la Seguridad Social, contingencias comunes 1.780 euros mensuales, Carlos Ruiz, su pareja, 35 años, fisioterapeuta, está en el régimen especial de trabajadores autónomos, base de cotización de 1.300 euros. 10 de abril de 2025, Sofía, forma prematura, unidad de neonatología del hospital durante 15 días, enfermedad grave, Sofía, tratamiento hospitalario frecuente. 20 de diciembre de 2024, Elena, suspender su contrato de trabajo, familia numerosa y ayuda y prestaciones. Pues esas son las palabras clave. Vamos ahora ya con la segunda lectura que siempre recomendamos hacer para tener ya más afianzados esos conocimientos. Elena Morales, de 33 años, trabaja como auxiliar de farmacia en Valencia, cotizando en el régimen general de la Seguridad Social, RGSS, con una base de cotización por contingencias comunes de 1.780 euros mensuales durante los últimos 3 años. Su pareja, Carlos Ruiz, de 35 años, es fisioterapeuta y ejerce por cuenta propia en su propia clínica, por lo que está de alta en el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, con una base de cotización de 1.300 euros mensuales. La pareja ya tiene 2 hijos de 6 y 8 años. El 10 de abril de 2025, Elena da a luz a su tercera hija, Sofía. El bebé nace de forma prematura y debe permanecer en la unidad de neonatología del hospital durante 15 días. A los 3 meses, a Sofía le diagnostican una enfermedad grave que exige un cuidado constante y tratamiento hospitalario frecuente. Previamente, el 20 de diciembre de 2024, Elena tuvo que suspender su contrato de trabajo. El servicio de prevención de su empresa determinó que su puesto, que implicaba bipedestación prolongada y la posible exposición a compuestos químicos, representaba un riesgo para el embarazo, y la reubicación en otro puesto no fue posible. La familia, ahora numerosa, acude a un centro de atención e información de la Seguridad Social, el CAIS, para gestionar toda la ayuda y prestaciones a las que puedan tener derecho. Bien, pues ya hemos hecho la segunda lectura del supuesto práctico. Ya sabéis que siempre recomiendo 2 lecturas, mínimo una para, para saber de qué se nos está hablando, marcar las palabras clave y luego una segunda lectura, siempre. ¿Que nos sobra tiempo? Vamos a hacer una tercera, una cuarta, una quinta, depende del tiempo que nos sobre. Que no, mínimo 2 lecturas y subrayado de palabras clave, de palabras importantes. Cosa a tener en cuenta también. Yo porque normalmente, muchas veces, no siempre, os digo de qué va el supuesto práctico, pero lo normal es que vosotros lo leáis con atención, penséis en lo que se está hablando, penséis también qué teoría es la que vais a tener que aplicar teniendo en cuenta lo que se nos pregunta, ¿vale? Sin que yo diga, pues, este supuesto va del nacimiento y cuidado de menor, o va de una situación de IT, o va de una situación de IP, ¿vale? Es algo que vosotros tenéis que ir sacando. Sobre todo porque en el examen no voy a estar yo para decir de qué es el supuesto, ¿vale? Básicamente por eso. Pues vamos con las preguntas. Pregunta 1.
¿Qué organismo es el competente para reconocer y gestionar la prestación por nacimiento y cuidado de menor de Elena y Carlos? Tenemos opción A, el Servicio Público de Empleo Estatal, que es lo que nosotros conocemos a día de hoy como el SEPE. Opción B, la Tesorería General de la Seguridad Social, TGSS, que nosotros ya la conocemos bastante, las siglas también. Opción C, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, que se encarga también de todo el tema de prestaciones. Y la opción D, que es la mutua colaboradora con la Seguridad Social de la empresa de Elena. Pues teniendo en cuenta que Elena y Carlos, pues Elena trabaja en régimen general y Carlos es autónomo, es fisioterapeuta y tiene además su propia clínica, ¿quién se encargaría de reconocer esa prestación a los dos y de gestionar esa prestación? Porque ellos mismos no se encargarían, eso está claro. Pues se encargaría el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Va a ser el organismo que no solo les va a reconocer ese derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor, en este caso pues de Sofía, que es la que el bebé que ha nacido, sino que también va a gestionarla, va a llevarlo a cabo, ¿vale? Esa prestación para que la reciban sin ningún tipo de problema. Entonces sería el INS, opción correcta, la C. Aquí lo tenemos. El INS. Para ello, pues nos vamos a ir al artículo 77 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En este caso, pues se nos habla que tanto para la gestión como para el tema de administrar prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, y aquí metemos, porque claro, hablamos de prestaciones, pero metemos el de también de nacimiento y cuidado de menor. Hablamos de cualquier tipo de prestación, pero en este caso, pues bueno, nuestro supuesto práctico se enfoca en nacimiento y cuidado del menor, por lo cual es la que hacemos referencia. Pues le corresponde al INS, ¿vale? Corresponden al INS. Todas las prestaciones, tanto la gestión como la administración, prestación económica del sistema de la seguridad social, sería el INS. Y la de nacimiento y cuidado del menor, también, ¿eh? Ojo, el INS, Instituto Nacional de la Seguridad Social. Pues vamos con la pregunta 2. Para que Elena tenga derecho al 100% de la prestación por nacimiento y cuidado de menor, ¿qué periodo mínimo de cotización debe acreditar? Opción A, no se exige periodo mínimo de cotización al ser menor de 21 años. Opción B, 90 días en los 7 años anteriores al inicio del descanso o 180 días en toda su vida laboral. Opción C, 180 días en los 7 años anteriores al inicio del descanso o 360 días en toda su vida laboral. Y opción D, 360 días en los 5 años anteriores al inicio del descanso. ¿Cuál sería la correcta? Es decir, para que Elena pueda recibir el 100% de esa prestación, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Que pueda recibir ese 100%, ¿qué periodo mínimo hay que acreditar? Pues hay que acreditar un periodo mínimo de 180 días en los 7 años anteriores a que se produzca ese inicio del descanso, o bien, si hablamos de toda su vida laboral, pues sería 360 días. ¿Vale? La opción correcta sería la C. ¿Por qué? Aquí lo tenemos. En el artículo 178, apartado 1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí en este artículo se nos va a establecer los periodos de cotización que se exigen. En este caso, para las personas que sean mayores de 26 años, que es lo que nos interesa, porque Elena tiene 33, lo he puesto aquí entre paréntesis, recordemos que Elena tenía 33, por lo cual es mayor de 26 años, ¿qué ocurriría? Porque tiene que haber cotizado 180 días dentro de los 7 años anteriores a la fecha de inicio de ese descanso. O bien, de manera alternativa, también incluso puede aportar, si hablamos de toda su vida laboral, pues puede aportar esos 360 días, que son los que lleva cotizado, ¿no? A lo largo de toda su vida laboral. Bien, opción correcta, la C, 180 días, los 7 años anteriores a que empiece ese inicio del descanso, o bien, si hablamos de toda su vida laboral, los 360 días. Pregunta 3. ¿Cuál es la duración total del descanso por nacimiento y cuidado de menor que pueden disfrutar Elena y Carlos en conjunto? Opción A, 16 semanas para la madre y 16 para el otro progenitor. Opción B, 16 semanas a repartir entre ambos progenitores. Opción C, 20 semanas para la madre, por ser familia numerosa, y 16 para el padre. Opción D, un total de 32 semanas, sumando las 16 semanas de cada uno. Ojo, porque esta pregunta tiene truquillo si no se lee bien. Y ahora os voy a explicar el truquillo. Primero os quiero decir una cosa, una breve aclaración. Recordemos, lo normal es que se le den
16 semanas la madre, 16 semanas el padre, ¿no? En este caso no ha sido parto múltiple, ¿vale? Solo ha nacido un bebé, Sofía. Por lo cual no se sumaría una semana adicional, o sea que serían 16 para la madre y 16 para el padre. Ahora bien, porque claro, vosotros, que estáis leyendo el supuesto a la vez que yo y estáis leyendo la pregunta 3, habréis leído que cuál es la duración del descanso de Elena y Carlos. Por lo cual, la respuesta sencilla, ¿cuál sería? La A, ¿no? 16 semanas para la madre, 16 para el progenitor. Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que nos pide en conjunto el total del descanso, por lo cual la correcta no sería la A. La correcta sería la D, un total de 32 semanas. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar las 16 semanas de cada uno, las de la madre y las del padre. Porque se nos pide el conjunto. Fijaros, esta es una de esas preguntas que yo siempre digo, hay que leer bien, hay que estar atentos, hay que estar concentrados, porque si la leemos y no nos damos cuenta de esa duración total que no aparece aquí, o de ese en conjunto, hubiéramos marcado el A y pensaríamos que la tendríamos bien y estaríamos equivocados. No sería la correcta la, sería la D, porque se nos pide un conjunto. Pues 16 más 16, 32. Aquí lo tenemos de todas formas en el artículo 48, apartado 4 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 177 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Qué nos dice? Pues que para ambos progenitores el periodo de descanso que tiene es de un total de 16 semanas. Además, es un derecho individual y no transferible. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ser la madre, tengo mis 16 semanas. Son para mí nada más, individual. ¿Y a qué se refiere con que no es transferible? Pues que mis 16 semanas no se las puedo dar al padre para que él disfrute 32 semanas, sino que las 16 semanas son mías y las del padre pues son suyas, ¿vale? No se las puedo transferir. En este caso, ¿qué ocurre? Que se nos pide el conjunto, ¿vale? El conjunto de esas semanas, por lo cual el conjunto de la madre y el conjunto del padre serían 32 semanas. Pues pregunta 4. Teniendo en cuenta la hospitalización de la neonata durante 15 días, ¿cómo afecta este hecho al periodo de suspensión del contrato de Elena? Opción A, no afecta en absoluto, las 16 semanas empiezan a contar desde la fecha del parto. Opción B, el permiso se amplía automáticamente en 15 días. Opción C, el periodo de suspensión se puede ampliar en tantos días como la neonata esté hospitalizada con un máximo de 13 semanas adicionales. Y opción D, el periodo de suspensión se interrumpe y se reanuda tras el alta hospitalaria. Bien, recordemos que, me voy a ir al supuesto, que yo no lo tengo delante para guiarme, recordemos que Elena da luz a Sofía, que Sofía es prematura, por lo cual tiene que estar un tiempo en la unidad de neonatología, en concreto 15 días. Pero resulta que a los 3 meses le diagnostican una enfermedad a Sofía grave, que pues exige que sus padres pues estén cuidándola de manera constante y además que el tratamiento que reciba tenga que ser hospitalario frecuente. Entonces, en base a eso, ¿cómo afecta eso al periodo de suspensión del contrato de Elena? Pues en este caso, el periodo de suspensión podría ampliarse tantos días como Sofía, como el bebé, la neonata, esté hospitalizada. Pero ojo, hay un máximo, ¿vale? Siempre se pone un máximo en estas cosas y en este caso pues son 13 semanas adicionales, ¿vale? Es decir, está estipulado tantos días como la neonata esté hospitalizada y aparte de esos días que vienen ya establecidos como tal, pues 13 semanas adicionales como máximo, ¿vale? Que es el periodo que va a haber como máximo. Mínimo no hay porque se sobreentiende que es lo que esté la neonata. Si la neonata pues está 5 días, pues 5, ¿vale? No hay mínimo, pero sí que hay un máximo pues para que no se abuse como tal, ¿no? De este periodo de suspensión. Opción correcta, la C, como hemos dicho. Aquí lo tenemos en el artículo 177 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Y este artículo lo podemos complementar con el artículo 48, apartado 4 del Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué ocurre aquí? Pues que nos habla de esa ampliación del periodo de suspensión. En este caso hablábamos de que estaba hospitalizado la neonata, Sofía, a continuación del parto. ¿Por qué? Pues porque ha nacido prematura, entonces tenía que estar hospitalizada. Además, en este caso, pues por un periodo equivalente al de la hospitalización. ¿Hay un máximo? Pues sí, como hemos dicho, que aquí lo tenemos, 13 semanas. Ese es el máximo que tenemos aquí, ¿vale? El tope. Tope de 13 semanas. Entonces la opción correcta aquí sería la C.
¿El periodo de suspensión se puede ampliar? Sí. ¿Cuánto? Pues tantos días como el neonato esté hospitalizado. ¿Hay un máximo? Sí, 13 semanas adicionales. Pregunta 5. ¿A cuánto ascenderá la prestación económica por nacimiento y cuidado de menor para Elena? Opción A, el 100% de su base reguladora, que es la base de cotización del mes anterior al parto. Opción B, el 75% de su base reguladora. Opción C, el 100% de la base mínima de cotización del régimen general. Y opción D, el 80% del IPE. Vale. Entonces, si a Elena, como ha tenido a Sofía, su bebé recientemente, pues se le va a dar una prestación económica por nacimiento y cuidado de menor. Entonces, en base a los datos que se nos da de Elena, ¿a cuánto ascendería esa prestación económica? Pues ascendería al 100% de su base reguladora, que en este caso pues tomamos como referencia la base de cotización del mes anterior al parto, ¿vale? O sea que si ha dado a luz, imaginaros, no me acuerdo de la fecha ahora mismo, si siquiera si lo menciona. ¿Lo menciona? Sí, lo menciona. Pues mejor, usamos el propio ejemplo del supuesto. Si da algo en abril, no tenemos en cuenta abril, sino que tenemos en cuenta marzo, ¿vale? El mes anterior al del parto. El parto es en abril, por lo cual tomamos como referencia el mes anterior, marzo. ¿Vale? Pues eso es lo que hace referencia. Opción correcta, la A. Y nos vamos al artículo 179 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y aquí se nos especifica en concreto todo lo relacionado con la prestación económica, en este caso, pues, la de nacimiento y cuidado de menor. ¿En qué consistirá? Pues en un subsidio. ¿Y a cuánto equivaldrá? Pues aquí lo tenemos, aquí tenemos nuestra respuesta. 100% de la base reguladora correspondiente. En este caso, para trabajadores del régimen general de la Seguridad Social, que es el caso de... es el caso de de Elena, de nuestra protagonista, pues es la cotización por contingencias comunes del mes anterior al de la fecha de inicio del descanso. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Régimen general de la seguridad social y sería 100% de la base reguladora correspondiente. Vamos con el 6. Carlos, como trabajador autónomo, solicita su prestación. ¿Qué requisito fundamental debe cumplir durante todo el periodo que perciba la prestación? Vale, todos sabemos que para solicitar la prestación o para recibir esa prestación tienes que reunir requisitos. Ahora bien, hay uno que es fundamental, ¿vale? Que reúna para poder recibir la prestación. ¿Cuál es? Pues tenemos opción A, contratar a un sustituto para su actividad, que oye, pues podría ser bastante viable. Opción B, darse de baja temporalmente en el RETA. Opción C, permanecer en alta en el RETA y estar al corriente del pago de las cuotas. Y opción D, reducir su facturación en al menos un 50%. Vale, la correcta aquí sería permanecer en alta en el RETA y por supuesto estar al corriente del pago de las cuotas. Vamos a averiguar por qué sería esta, descartando las opciones anteriores. ¿Por qué no sería la A? Contratar a un sustituto para su actividad. Porque no tendría sentido, ¿no? No tendría sentido en este caso. Simplemente pues porque carece de lógica, se descartaría por lógica. La B, darse de baja temporalmente en el RETA. Tampoco tiene sentido por lógica. ¿Por qué? Porque para recibir una prestación, uno de los requisitos fundamentales es estar dado de alta en la seguridad social, ya sea en RETA, que sería en este caso de Carlos, como en el régimen general de la seguridad social. Da igual, hay que estar de alta en el RETA o en el régimen general de la seguridad social. Hay que estar dado de alta en la seguridad social, en uno de los sistemas. O sea que esa se descartaría. ¿Y por qué no puede ser la D? Reducir su facturación en al menos un 50%. Porque tampoco repercute en nada, ¿no? Para poder recibir la prestación también carece de sentido. Entonces la corriente, la C. Tiene que seguir de alta en el RETA y por supuesto seguir pagando las cuotas que le corresponden todos los meses, mensuales. Porque todos sabemos que, y si no lo sabéis, hacemos un refresco de memoria, para los autónomos tienen que pagar sus cuotas a la seguridad social mensualmente. Entonces, en este caso, tienen que estar dados de alta y seguir pagando sus cuotas mensualmente para recibir esa prestación. Más bien, solicitarle que se la conceda, mejor dicho. Posición correcta, la C. Aquí lo tenemos. Artículo 100, aquí. Artículo 318 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Aquí vamos a encontrar regulada la prestación para autónomos, ¿vale? Que es el caso de Carlos, lo que nos interesa. Para causar esa prestación que tiene que estar en situación de alta, aquí tenemos nuestra respuesta y corriente en el pago y al corriente en el pago de las cuotas.
las que por otra parte tendrán una bonificación del 100% durante el descanso, ¿vale? O sea que nuestra solución la tenemos aquí. Situación de alta y al corriente en el pago de las cuotas. ¿Veis? Aquí está. Opción correcta, la C. 7. ¿Qué cuantía recibirá Carlos durante su permiso de 16 semanas? Porque claro, estamos hablando del permiso, estamos hablando de la prestación, estamos hablando, pero no hemos hablado de cuantía económica. Entonces, ¿qué cuantía es la que recibiría Carlos durante el tiempo que está de descanso de esas 16 semanas? Pues opción A, el 100% de su base reguladora calculada sobre su base de cotización de 1.300 euros. Opción B, el 75% de su base reguladora. Opción C, una cuantía fija equivalente al IPRES mensual. Y opción D, el 100% de la base mínima de cotización del RET. Entonces, teniendo en cuenta el perfil de Carlos, que es autónomo, que es fisioterapeuta, que tiene su propia clínica, que está en el RETA, que su base de cotización es de 1.300 euros, ¿qué cuantía es la que recibirá? Pues muy sencillita, va a recibir el 100% de su base reguladora. ¿Y sobre qué cantidad se calcula? Pues sobre la base de cotización de 1.300 euros, que es la que va percibiendo. La que está percibiendo, aquí lo tenemos. Aquí, base de cotización de 1.300 euros. ¿Vale? Pues en base a eso, sería el 100% de su base reguladora. Opción correcta, la A. Aquí lo tenemos en el artículo 318 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Hablamos de prestación para autónomos, ¿vale? Porque es el caso de Carlos en el que estamos centrados. Sería el 100% de su base reguladora. Fijaros, aquí está la respuesta. ¿Cómo se calcularía? Vamos a refrescar un poquito la memoria. Dividimos la suma de sus bases de cotización durante los 6 meses inmediatamente anteriores al derecho causante. Y esto entre 180. Que resulta que este dato no lo tenemos, que bueno, no es nuestro caso, porque se nos pregunta otra cosa, pero que en este caso no lo tenemos ese dato, entonces se tomaría la base del mes anterior, ¿vale? Si no, la del mes anterior. Opción correcta, la 100% de su base reguladora calculada sobre su base de cotización de 1.300. Vamos con la 8. La prestación por riesgo durante el embarazo que percibió Elena, ¿qué porcentaje de la base reguladora representa? Opción A, el 75% de la base reguladora. Opción B, el 100% de la base reguladora. Opción C, el 55% de la base reguladora durante los primeros 20 días y el 75% después. Y opción D, el 80% del IPRES. Entonces, en cuanto a la prestación por riesgo durante el embarazo que recibe Elena, ¿qué porcentaje le representa de esa base reguladora? Pues le representa el 100% de la base reguladora, que creo que lo hemos mencionado también anteriormente, ¿vale? Sería el 100%. Opción correcta es la B. Y esto nos lo justifica muy bien el artículo 187 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que nos dice que para casos de riesgo durante el embarazo va a consistir en un subsidio, que en el caso de Elena, que equivaldría al 100% de la base reguladora. ¿Vale? Opción correcta, la B, el 100% de la base reguladora. Pues vamos con la 9. Al haberse convertido en familia numerosa, porque recordemos que Sofía ya tenía y Carlos ya tenían previamente 2 hijos, no se nos dan los nombres, pero sí que se nos hace alusión a que tienen 2 hijos. Antes de nacer Sofía, pues no eran familia numerosa, pero ahora que ha nacido ya son 3 niños y 2 adultos, serían 5, serían familia numerosa. ¿Tienen derecho a alguna prestación económica de pago único? Pues opción correcta, opciones que nos dan sería la A, sí, una prestación de 1.500 euros por nacimiento en familia numerosa. Opción B, no, esta prestación se suprimió en 2019. Opción C, sí, una prestación de pago único de 1.000 euros, siempre que su ingreso no supere el límite establecido. Y opción D, sí, una deducción fiscal en el IRPF, pero no una prestación directa de la Seguridad Social. Entonces, el hecho de que se hayan convertido ya en familia numerosa gracias al nacimiento de Sofía, ¿tendría derecho, que es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿tiene derecho a alguna prestación económica de pago único? Antes ya de hablar si es de una cantidad o si es de otra. ¿Tienen derecho a ello? Pues sí, sí tienen derecho a una prestación económica de pago único. Además de 1.000 euros. Pero para poder recibir esta prestación de pago único de 1.000 euros, su ingreso, los ingresos de los dos, tanto de Carlos como de Elena, no pueden superar el límite que ya viene establecido, ¿vale? Por lo cual, si no lo superan, recibirían el pago de una vez de 1.000 euros. Pago único de 1.000 euros. ¿Que lo superan?
no podrían recibir esa prestación, ¿vale? Opción correcta, la C. Y aquí lo tenemos. En el Real Decreto 1335-2005, de 11 de noviembre. Aquí en este Real Decreto encontramos todo lo regulado, todo lo relacionado con esta prestación en concreta de pago único. Y estas prestaciones de pago único solo se conceden para casos de familia numerosa o monoparentales, o que el padre o la madre pues tenga una discapacidad, en este caso sea igual o superior al 65%, pues podrían recibir esa prestación de pago único, prestación que recordamos se paga solo y serían de 1.000 euros, que es lo que ya viene establecido, ¿vale? No es que a Elena y a Carlos le correspondan 1.000 euros de pago de prestación, no, es que es de pago único y es de 1.000 euros, que es lo que ya viene establecido para todo el mundo. Y en este caso, para poder recibirla, pues no puede sobrepasar el límite que ya viene establecido para ingresos anuales. Y esto, pues, este límite de ingresos anuales no son siempre los mismos, se van actualizando, ¿vale? Periódicamente. Entonces, no van a ser siempre los mismos requisitos. Opción correcta, la C. Entonces, ¿tienen derecho? Sí, a una prestación de pago único de 1.000 euros, pero sus ingresos no pueden superar el límite que ya viene establecido. Pregunta 10. ¿Qué plazo tienen para solicitar la prestación por nacimiento y cuidado de menor desde la fecha del parto? Es decir, Elena ha dado luego a Sofía, entonces a partir de esa fecha, ¿vale? Que si no mal recuerdo creo que era 10 de abril, ¿qué plazo tiene para solicitar esa prestación? Pues tenemos opción A, 15 días hábiles, opción B, el derecho prescribe a los 5 años, opción C, 3 meses y opción D, 30 días naturales. Pues tienen un plazo de, en este caso, de lo que prescriba el derecho, ¿vale? El que esté estipulado para la prescripción. En este caso son de 5 años, porque sí, el derecho a solicitar esa prestación prescribe a los 5 años. No tiene sentido que nosotros pues demos a luz ahora a un bebé, que nos solicitemos esa prestación y que la solicitemos cuando el bebé ya pues tenga 10 años. Pues ya qué sentido tiene solicitar esa prestación. Pues no tiene ningún sentido, ¿no? Ya más que un bebé es casi un adolescente. No tiene ningún tipo de derecho. Entonces, pues sí que prescribe, ¿vale? Siempre se pone un límite y en este caso, pues el derecho prescribe a los 5 años. Y aquí nos lo explica muy bien el artículo 59, apartado 1, del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. ¿Y qué es lo que nos dice? Además, lo he puesto entrecomillado, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice tal cual el artículo? El derecho al reconocimiento de las prestaciones prescribirá a los 5 años. Aquí tenemos nuestra respuesta. Contado desde el día siguiente aquel en que tenga lugar el hecho causante de la prestación de que se trate. En este caso, ¿cuál es el hecho causante de la prestación? El parto, ¿no? El parto de Elena, ¿vale? Ha nacido Sofía, pues desde el momento en el que nazca, ya al día siguiente puede pedir puede solicitar esa prestación, ¿no? El derecho que tiene de prestación. Y a partir de esa fecha en concreto, cuando contarían los 5 años, empezarían a contar los 5 años de prescripción. Bien, posición correcta, la B. Vamos con la pregunta 11. Debido a la enfermedad grave de Sofía, los padres solicitan el subsidio por cuidado de menores. ¿Qué requisito es imprescindible para su concesión? Recordemos, vámonos al supuesto. Sofía, a los 3 meses de nacer, se le diagnostica una enfermedad grave. Y en base a eso, a esa enfermedad grave que le diagnostican a Sofía, necesita que su padre y su madre la cuiden de manera constante. Y además necesita un tratamiento hospitalario frecuente por esa enfermedad grave que tiene, ¿vale? Vamos a recordarlo para que lo tengamos en cuenta. Entonces, debido a esa enfermedad que le diagnostican a Sofía grave a los 3 meses, los padres solicitan ese subsidio para poder cuidar a Sofía y necesita reunir un requisito que además es imprescindible para que se le conceda. Tendríamos cuáles, qué opciones habría aquí. Opción A, que ambos progenitores trabajen y reduzcan su jornada laboral. Opción B, que uno de los progenitores cese completamente su actividad laboral. Opción C, que la menor requiera un cuidado directo, continuo y permanente y que uno de los progenitores reduzca su jornada en al menos un 50%.
Opción D, que la familia acredite una carencia de renta inferior al salario mínimo interprofesional. Entonces, ¿qué requisito es imprescindible? Pues que la menor, que Sofía, requiere un cuidado directo, que ya lo sabemos que sí, que el supuesto no lo dice, requiere un cuidado directo, continuo y permanente. Y que además uno de los progenitores, ya sea el padre o ya sea la madre, me vale cualquiera, reduzca su jornada como mínimo un 50%. Ese es el requisito imprescindible. Y aquí lo tenemos en el artículo 190 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿vale? Aquí este artículo regula esta prestación y lo que nos dice es que uno de los requisitos es reducir su jornada, ¿vale? Como mínimo un 50, puede ser más, pero el mínimo el 50, por parte de uno de los progenitores, padre o madre. ¿Para qué? Pues para que se pueda dedicar al cuidado del menor, en este caso, pues de Sofía, que tiene esa enfermedad. Pregunta 12. ¿Cuál es la cuantía del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave? Vale, en el caso de los menores afectados por cáncer o enfermedad grave, pues reciben un subsidio para que los progenitores pues lo cuiden. En este caso, ¿cuál es la cuantía? Tenemos opción A, el 100% de la base reguladora, que ya viene establecida para la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales. Opción B, el 75% de la base reguladora por contingencias comunes. Opción C, una cantidad fija igual, y en este caso, pues al IPRE. Y opción D, el 50% del salario real que se dejaría de percibir. Entonces, ¿cuál es la cuantía del subsidio por cuidados de menores? En este caso, facilita, ¿no? Pregunta simple. Opción correcta, la A, ¿vale? Sería el 100% de la base reguladora, que es la que ya viene establecida para el tema de prestaciones de IT, en este caso, pues derivada de contingencia profesional. Opción correcta, la A. Y aquí nos lo explica el artículo 191 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, ¿no? Lo que nos dice es que la cuantía del subsidio es el 100% de la base reguladora. ¿Y en base a qué se calcula? Pues de la misma manera que para IT por contingencias profesionales, ¿vale? Para los mismos casos de IT por contingencias profesionales. Opción correcta, la A. Pregunta 13. Si Carlos decidiera disfrutar de su permiso por nacimiento a tiempo parcial, compatibilizándolo con su actividad, ¿qué condiciones debería cumplir? Opción A, no es posible para los trabajadores autónomos, solo para los del régimen general. Opción B, debería acordarlo con sus clientes y comunicarlo a la tesorería, reduciendo su jornada y la prestación en un 50%. Opción C, podría reducir su jornada hasta un 75%, percibiendo la prestación en proporción inversa a la reducción. Y opción D, es posible el disfrute a tiempo parcial, pero debe ser acordado con el INS y la prestación se reduciría a la mitad. Entonces, ¿qué condiciones tendría sí o sí que cumplir? Pues lo primero de todo es que debería de acordarlo con sus clientes, ¿vale? Lo acuerda con sus clientes y lo comunica a la tesorería, por lo cual reduciría su jornada y, por supuesto, la prestación en un 50%. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Aquí. En el Real Decreto 295/2009 del 6 de marzo. Y aquí nos habla del disfrute a tiempo parcial para trabajadores autónomos. ¿Qué tiene que hacer? Comunicarlo a la tesorería de la Seguridad Social y una reducción del 50% de la jornada, por lo cual el hecho ya de reducir su jornada al 50% implicaría también percibir el 50% de la prestación, ¿vale? Que eso también es clave aquí a tener. Pregunta 14. Supongamos que el INS deniega a la familia la prestación de pago único por nacimiento en familia numerosa, alegando que superan el límite de ingreso. ¿Qué vía de impugnación deben seguir en primer lugar? Opción A, presentar directamente una demanda ante el juzgado de lo social. Opción B, interponer un recurso de alzada ante el director provincial del INS. Opción C, presentar una reclamación previa en el plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución. Y opción D, acudir al defensor. ¿Qué vía de impugnación es la que tiene que seguir como primera, además? Pues presentar una reclamación previa en un plazo de 30 días hábiles desde que se produce la notificación de la resolución, ¿vale? Presenta una reclamación previa en ese plazo de 30 días que ya se nos viene estipulado. Opción correcta, la C. Aquí lo tenemos. Artículo 71 de la Ley 36/2011 del 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. ¿Y qué se nos dice? Los interesados
tienen que interponer reclamación previa ante la entidad gestora. En este caso, pues esa reclamación previa tiene un plazo de 30 días hábiles desde la notificación de la resolución. Y por último, la 15, que nos dice: durante el tiempo que Elena estuvo percibiendo la prestación por riesgo durante el embarazo, ¿cuál era la situación de su obligación de cotizar? Opción A: la empresa continuaba obligada a ingresar la totalidad de las cotizaciones. Opción B: la trabajadora y la empresa debían ingresar sus aportaciones respectivas. Opción C: la situación de alta asimilada, pero sin obligación de cotizar ni para la empresa ni para la trabajadora. Y opción D: la entidad gestora, el INS o la mutua, se hace cargo de la totalidad de la cotización, excepto de la cuota obrera. ¿Cuál sería la correcta aquí? Yo creo que no hay duda, ¿no? Sería la D. La entidad gestora, o bien el INS o bien la mutua, se haría cargo de la totalidad de esa cotización menos de la cuota obrera. Y aquí lo tenemos. Bien, ¿qué nos dice la justificación? Nos dice que durante la prestación por riesgo durante el embarazo, el contrato de trabajo se suspende, que eso ya lo sabemos. Los trabajadores están en situación de alta o alta asimilada a la alta. ¿Qué significa? Que sigue cotizando a efectos de la seguridad social. La obligación de cotizar no recae sobre la empresa ni sobre la trabajadora. Es la entidad gestora, el INS o la mutua, con la seguridad social, que gestione las contingencias profesionales de la empresa, quien asume el pago de las cotizaciones. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Y se deduce de la prestación, es decir, se excluye de la prestación que recibe la trabajadora la parte que corresponde a las aportaciones del trabajador a la seguridad social, es decir, lo que llamamos como cuota obrera, ¿no? Pues también se excluiría de aquí. Opción correcta, la D. Pues hemos terminado el supuesto práctico de esta semana.